Pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad, jóvenes? ¿Se mira? Sí. Sí. Bien. Sí. Vamos a ir a la parte final. Esto ya lo cubrimos todo, ¿verdad? Si alguien se perdió algo de esto, ahí lo puede ver en el vídeo que subí al aula. Entonces, ayer culminamos en las ecuaciones de cinemática, que este es el resumen de todo el capítulo, del capítulo 2. Este paquete de ecuaciones, que son 4, son las que vamos a utilizar para resolver problemas. Se llaman ecuaciones de cinemática. Ese es un modelo, ¿verdad?, que utilizamos para resolver problemas. Usted en un determinado ejercicio, usted puede tomar cualquiera de ellas, las que le sea conveniente. En algunos problemas puede resolverlo con más de una de ellas. Hay problemas donde tiene que usar forzosamente una de ellas, otra donde va a tener que hacer uso de varias de ellas también. O sea que depende de lo complejo que sea el problema, ¿verdad? Así también va a ser su solución. Entonces, estas ecuaciones están relacionadas por el parámetro t. Ayer les dije que las ecuaciones están parametrizadas, ¿verdad? T es el parámetro, es un escalar. El único escalar de las ecuaciones es el tiempo. De ahí todo lo demás son vectores. Y esos vectores quedan especificados su dirección por el signo. Aquí no vamos a utilizar ángulos, vamos a utilizar un signo. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando en una dimensión, en el eje ya sea X o Y, ¿verdad? Estamos trabajando en el eje X. Entonces, por eso, el signo positivo o negativo es el que nos va a decir la dirección del vector. Positivo si va a la derecha, negativo si va a la izquierda, ¿verdad? Entonces, ya cuando estemos en 2 o 3 dimensiones, ahí es donde vamos a ocupar un ángulo para especificar lo que es la dirección del vector. Bueno, solo para terminar con esto, les quería mostrar otra manera de obtener también ecuaciones de cinemática. No es la única forma, así como lo hicimos. Por ejemplo, partiendo de esta ecuación de la velocidad, que les dije que esta ecuación de velocidad es una ecuación lineal, donde la aceleración es la pendiente que acompaña la variable tiempo, que es la variable independiente, y la rapidez es la variable dependiente. Entonces, si yo planteo esta misma ecuación que estoy señalando en términos de una derivada, por ejemplo, en vez de escribir velocidad, escribo la derivada de x con respecto al tiempo, y el lado derecho lo dejo tal y como es. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo resolver una ecuación diferencial. ¿Se acuerdan, verdad? De su curso de... Creo que no han llevado ecuaciones todavía, pero no se preocupen por eso, ¿verdad? Esto no es obligatorio que lo sepan. Solo les quiero mostrar que existe otra manera de cómo obtener ecuaciones de cinemática. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es despejar aquí el diferencial de tiempo, pasándolo a multiplicar acá, y luego integramos desde posición inicial hasta una posición final, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Fíjense bien que aquí no le ponemos el subíndice f a la variable x, pero ya se entiende de que es x final. Este 0 que aparece como subíndice en la variable x y la variable t, este subíndice 0 se interpreta como inicial. Eso significa, siempre que una variable tenga el subíndice 0, es inicial. ¿De acuerdo? Entonces, al resolver esto por integración, es bastante sencillo hacerlo. Aquí, por ejemplo, la integral de dx es x, evaluado en x, y x sub 0 me queda esto. Aquí resolvemos esta integral. B sub 0 es una constante, es la velocidad, es una constante porque es la velocidad en el tiempo inicial, es un valor constante. Recuerden que en esta ecuación B sub 0 es una constante de integración se le llama. ¿De acuerdo? Aquí la variable es velocidad, aceleración y tiempo. Esas son variables. Bueno, la aceleración no es variable, es constante, ¿verdad? Ahí dije una barbaridad, ¿verdad? Porque la aceleración no va a ser variable, va a ser constante. Si no es constante la aceleración, nosotros no podemos usar ecuaciones de cinemática. Entonces las dos variables aquí son velocidad y tiempo. Aceleración y velocidad inicial serían constantes. ¿De acuerdo? Entonces, al integrar esto y resolver y evaluar en los límites, me queda esto, que es la ecuación de la posición en función del tiempo, que dijimos de que era la ecuación, la principal ecuación de cinemática, porque es la que relaciona prácticamente todas las variables. Bien, entonces, esto lo podemos hacer de forma inversa, si la operación inversa de integrar es derivar. Entonces, para comprobarlo hacemos esto, pero bueno, digamos que esto ya no es tan relevante para nosotros porque ya obtuvimos
las ecuaciones de cinemática, que era lo que queríamos. Bien, jóvenes. Voy a compartirles otra presentación. Se puede ver, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí. Sí. Esta otra presentación dice ejercicios de física 100, capítulo 2. Bueno, no hay problema, ¿verdad? Bueno, continuemos. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de las ecuaciones de cinemática para resolver algunos problemas, ¿verdad? Yo ya les pasé la hojita de problemas propuestos. Ya está subido eso en el aula virtual, lo pueden descargar. Estos problemas, por ejemplo, que voy a resolver acá, están dentro de esa guía de problemas propuestos, que ustedes ya pueden empezar a hacerlo, ¿verdad? No es tarea, ¿verdad? Esa guía no es de tarea. La tarea yo les voy a señalar cuál va a ser. Entonces, vamos a ver. Comencemos con el primer problema, que es del libro. El libro que utilizamos en la clase se llama Física Universitaria, 13ª edición. Este problema es el 2.7. El enunciado dice lo siguiente. Tengo un automóvil que está detenido ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por esta expresión, donde B y C son constantes. B tiene un valor de 2.4 metros sobre segundo cuadrado y C tiene este valor, 0.120 metros entre segundo al cubo. Bueno, aquí fíjense bien, jóvenes, inmediatamente cuando nosotros vemos esta ecuación que nos están dando, posición en función de tiempo. Recuerden que la posición de una partícula, nosotros en cinemática, jóvenes, por si se me olvidó decirlo, en cinemática usamos el modelo de partícula. ¿Qué es el modelo de la partícula? Es que consideramos que los objetos son puntos. Por ejemplo, todos los objetos que se mueven, ya sea un carro o una persona, es un punto, una partícula. Una partícula en física es un punto que no tiene tamaño. Los puntos no tienen tamaño, ¿verdad? Pero tienen masa. Pero aquí no estamos involucrando masa. La masa la vamos a tomar en cuenta hasta que veamos la dinámica. Aquí en las ecuaciones de cinemática, como ustedes ven, no aparece la masa. Consideramos el modelo de la partícula, ¿verdad? Que todos los objetos son puntos. Entonces, este automóvil nosotros lo tratamos como que fuera un punto. Ahora bien, esta ecuación que me dan aquí, que describe el movimiento del automóvil, ¿será una ecuación de cinemática esta? ¿Será movimiento que obedece el modelo que estamos utilizando de la cinemática esto o no? Nosotros ya vimos, ya vimos cómo queda la posición en función del tiempo, ¿verdad? En cinemática. Pero esta ecuación, yo aquí veo algo raro, que aparece un t al cubo. Y la posición es una función cuadrática del tiempo, ¿verdad? La posición, cuando ustedes grafican posición contra tiempo en el plano cartesiano, posición contra tiempo tiene que ser una parábola. Siempre un gráfico de posición-tiempo tiene que ser una parábola, ya sea cóncava hacia arriba o hacia abajo. Si no es una parábola, entonces ya no estamos hablando de cinemática. Aunque fíjense bien, este problema, como es un problema donde vamos a usar valores numéricos, aquí no importa que esta ecuación no obedezca al modelo de la cinemática. Eso no importa. Podemos resolver el ejercicio siempre. Vamos a ver. Lo primero que nos piden es calcule la velocidad del automóvil entre este intervalo de tiempo, de 0 a 10 segundos. Calcule la velocidad media, de 0 a 10 segundos. La siguiente pregunta es, calcule la velocidad instantánea del automóvil en t igual a 0, t igual a 5 y t igual a 10. Fíjense bien, cuando me piden la velocidad media no me la pueden pedir en un instante de tiempo, no tiene sentido, ¿verdad? La velocidad media me la tienen que pedir entre 2 instantes de tiempo. La velocidad instantánea sí la pueden pedir en un instante de tiempo en específico, pero la media no. Entonces vamos a ver. Primero, la última pregunta sería ¿cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido? O sea, queda en reposo. Contestemos la primera pregunta. Calculemos la velocidad media entre t igual a 0 y t igual a 10. Fíjense bien, en cinemática
hay dos tipos de problemas que nosotros vamos a tener. Un problema es donde me dan a mí la ecuación que describe el movimiento y otro problema donde no me dan la ecuación, donde me dan datos y yo tengo que obtener ecuaciones, ¿verdad? O también me pueden dar un gráfico para estar obteniendo lo que es la información. Ya vamos a ver problemas de ese tipo. Entonces, la posición como función del tiempo para contestar la primera pregunta es esta que da el problema. El problema la da. El problema nos da esto. Y nos da los valores de B y C, que son constantes. Sustituyo el valor de B, sustituyo el valor de C. Tiempo es una variable. X de t se lee esto, X de t, X función de t. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Para obtener la velocidad media o promedio, lo que voy a hacer es evaluar esta ecuación en estos tiempos. Sustituir el tiempo acá. T igual a 0 y t igual a 10. Para tener la posición en esos dos instantes de tiempo. Recuerden la fórmula de velocidad media. Velocidad media es desplazamiento entre tiempo. Entonces, esta es la fórmula de velocidad media. Desplazamiento, que es un delta X. El desplazamiento siempre va a ser una resta, ¿verdad? Posición final menos inicial. Siempre el desplazamiento es una resta, es un vector. Posición final es X sub 2, ¿verdad? Posición inicial es X sub 1. Entre T sub 2 menos T sub 1. Casi siempre el T inicial lo vamos a tomar como 0, no necesariamente. Pero en su mayoría de veces, en la mayoría de veces siempre va a ser 0. Entonces, velocidad media. Evalúo X2 y X1. Aquí tengo el T1 es el T inicial y ese vale 0. T2 es el T final y este vale 10. ¿De qué manera? Vamos a ver, de manera que X1, que es X inicial, lo evalúo en 0. Al evaluar en 0 esta ecuación, meto 0 aquí y 0 acá y queda 0. ¿De acuerdo? Ahora, al evaluar X2, en X2 evalúo 10 segundos, que es la misma ecuación, ¿verdad? Sustituyo el tiempo como 10 segundos al realizar la operación, que la pueden hacer ahí para corroborar que esto esté bien. A veces se cometen errores, ¿verdad?, en estos cálculos, pero la idea es lo importante, ¿verdad? Lo importante es que ustedes vean la idea de cómo resolverlo. Entonces, al sustituir t igual a 10 segundos, nos queda esto. 120 metros es la posición final. La posición inicial fue de 0 metros. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Hacer uso de la velocidad media para obtener ese valor. Entonces, la velocidad media sustituyo los valores de la posición. Recuerden, jóvenes, que estos son vectores. Por ejemplo, vamos a ver. Esta posición final. Recuerden que un vector es una cantidad que tiene posición, que tiene magnitud, quiero decir, y dirección. ¿Dónde está la dirección aquí de este vector? X2 es un vector. Pero ¿y la dirección cómo la interpreto yo? 120 es un número, su unidad es metro, y la dirección Derecha, porque es positivo. es a la derecha, ¿verdad? Exactamente. Estamos en el eje X. El carro se mueve en línea recta sobre el eje X. Entonces, es a la derecha que se está moviendo del eje X. Si en la ecuación, por ejemplo, si al evaluar en la ecuación me hubiese quedado un signo menos, significa que el carro se mueve a la izquierda del eje X, izquierda-derecha. Cuando estamos en una dimensión, así damos los vectores, ¿verdad? A la derecha o a la izquierda. Y eso lo obtenemos mediante el signo. Entonces, estas cantidades son vectores. El desplazamiento es positivo. Se desplazó a la derecha. Al dividirlo entre el tiempo, me queda 12 metros por segundo. Esta es la velocidad media. La rapidez media es otra cosa, ¿verdad? Porque rapidez media es distancia entre tiempo. Para obtener la rapidez media, usted tendría que considerar la suma de todo el recorrido del auto, pero yo les decía que a veces la rapidez coincide con el desplazamiento. Si es en línea recta, coincide. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad media y rapidez media pueden ser iguales. Sí, ¿verdad? Pueden ser iguales. En algunos casos. No siempre. Bien. La velocidad media me quedó positiva, de manera que la velocidad del auto es a la derecha también. Va aumentando, va incrementando. Bien, ahora vamos con la segunda pregunta. Calcule la velocidad instantánea. Cuando le pongo v sub x, me estoy diciendo velocidad instantánea.
en t igual a 0, en t igual a 5 y en t igual a 10 segundos, en un tiempo específico. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Agarrar la ecuación que me están dando, pero la tengo que derivar. Esa ecuación de x en función del tiempo la tengo que derivar porque velocidad es la derivada de x con respecto a t. Al derivar esa ecuación, me queda esto. No hay problema, ¿verdad? Porque todos ustedes ya llevaron cálculo, ya saben cómo derivar. Es bastante sencilla porque es una función polinómica, ¿verdad? Entonces, esta es su derivada, esta sería la velocidad. Ahora bien, vamos a evaluar, recuerden que la velocidad es una función del tiempo, de manera que también se puede escribir como b de t. Evalúo en t igual a 0. Primero evaluamos en t igual a 0. Al evaluarlo en 0 me queda 0. La velocidad instantánea en t igual a 0 es 0. Ahora bien, la velocidad instantánea en t igual a 5 lo evalúo en 5 y me queda esto, positiva, la velocidad instantánea positiva. ¿Qué significa cuando una velocidad instantánea es positiva o media? Significa que la pendiente de la recta tangente o secante es positiva. O sea, recuerdan la clase de ayer, ¿verdad? Yo les explicaba eso. Siempre que la velocidad sea positiva, significa que la pendiente de la recta es positiva, ya sea recta secante o tangente. ¿Cuándo la recta es secante? Cuando hablamos de velocidad media. ¿Y cuándo la recta es tangente? Cuando hablamos de velocidad instantánea. Eso lo expliqué ayer en la clase, ¿verdad? Usamos el concepto de límite. Entonces, cuando hablamos de velocidad instantánea, estamos hablando de la pendiente de la recta tangente, que es positiva, ¿verdad? Si hubiese sido negativa, la pendiente, la recta está inclinada al revés, ¿verdad? Bien. Evaluando en t igual a 10, también obtenemos una velocidad instantánea positiva. Eso significa que la pendiente también es positiva. O sea que la rapidez del auto, la velocidad del auto está incrementándose, ¿verdad? No hay disminución, va incrementando la velocidad. Bien. Ahora, para que el auto se detenga, para que el auto se detenga, cuando el auto se detiene, obviamente su velocidad es 0. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para obtener la posición en la cual el auto se va a detener? Tenemos que tomar la ecuación de la velocidad en función del tiempo y evaluar b igual a 0. Sustituyo b igual a 0 porque yo quiero que el carro esté detenido. Y de aquí despejo para el tiempo. O sea, la pregunta era, ¿en qué tiempo después de que el auto comienza a moverse, el auto se va a detener? Entonces, fíjense bien, aquí creo que me faltó un cuadrado aquí, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que faltó eso, sí. Vamos a ver la ecuación. Esta ecuación. Sí, ahí hubo un error en la presentación. Esta es la ecuación. Velocidad en función del tiempo. Es una ecuación cuadrática, ¿lo ven? Entonces, hago velocidad igual a 0 y me queda 0 igual a esto. Y de ahí despejo para el tiempo, me va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces, a la hora de factorizar el tiempo, aquí faltó un cuadrado, ¿verdad? Aquí, cuadrado, para corregirlo, cuadrado. Entonces, al factorizar el tiempo, en vez de resolver una ecuación cuadrática, es más fácil factorizar, ¿verdad? Y usar el teorema del factor 0, ¿verdad? Tengo dos factores en esta expresión aquí al lado izquierdo. Este factor t y el factor que está entre paréntesis. Entonces tengo dos factores, cada factor lo igualo a 0 para resolver la ecuación. Entonces, obviamente, hay una solución que es t igual a 0, obviamente, ¿verdad? En t igual a 0 el carro estaba detenido. O sea, físicamente tiene sentido, ¿verdad? Hay soluciones que no tienen sentido físico, pero hay soluciones que sí las tienen. Entonces, en t igual a 0, que es una solución, el carro estaba parado. Pero lo que me interesa a mí es, después de que el carro se movió, ¿en qué tiempo fue que se detuvo otra vez? Entonces, el siguiente factor, lo que está en paréntesis, lo igualo a 0 y despejo para el tiempo. Al despejar para el tiempo me queda esto. Y como B y C tienen valores ya definidos, los sustituyo y eso me da un tiempo de 13.3 segundos. Significa que el carro vuelve a estar detenido en 13.3 segundos. Y esta sería la solución del ejercicio. Un problema bastante sencillo, ¿verdad? Porque ya me están dando la ecuación del movimiento. Esos son los problemas más fáciles. Cuando a usted le dan la ecuación que describe el movimiento del objeto y usted solamente tiene que ir analizando, ¿verdad? Derivando
para obtener velocidad, para obtener aceleración. Por ejemplo, si aquí me hubiesen pedido la aceleración, ¿qué tenían que hacer? Derivar una vez más, porque le dan posición. La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, si quieren encontrar la aceleración de ese carro en esos tiempos, derivan una vez más y evalúan esos tiempos y ya tienen la aceleración. Entonces, este es un tipo de problema bastante sencillo donde usted ya tiene la ecuación que describe el movimiento. Eso es cinemática, ¿verdad? Tener una ecuación que a uno le describa el movimiento. O sea, ¿para qué sirve la cinemática? ¿Para qué sirve el modelo cinemática? Sirve para hacer predicciones. Fíjense bien, me voy a ir atrás. Con el modelo de la cinemática usted puede predecir. Usted tiene la ecuación que describe la posición del objeto en cualquier instante. O sea que en el futuro la física sirve para hacer predicciones futuras. A esta ecuación se le llama la historia del movimiento del objeto, porque usted, por ejemplo, imagínese, al tener esta ecuación, usted en el tiempo futuro, usted puede predecir dónde va a estar el carro en el futuro, sustituyendo un tiempo aquí. O sea que esta ecuación es bastante interesante por eso, ¿verdad? Porque me sirve para predecir dónde va a estar el objeto en un instante posterior de tiempo. Bueno, vamos a pasar a un siguiente ejercicio. El siguiente problema que vamos a resolver es el problema 211, también del mismo libro. El problema dice lo siguiente. Yo tengo un automóvil de pruebas que viaja en línea recta a lo largo del eje X. El movimiento es rectilíneo. La gráfica de la figura indica la posición X del auto como función del tiempo. Obtenga la velocidad instantánea en los puntos A, en los puntos de A a G. Ahí faltó en los puntos de A a G. En todos los puntos que están entre A y G. Vamos a ver, este es otra forma de problema, ¿verdad? Otro formato, donde en el problema no se me da información, absolutamente nada. No me dan la ecuación, no me dan datos. Lo que se me presenta a mí es un gráfico. En el gráfico está toda la información necesaria para analizar el movimiento de este automóvil. Entonces, este es un gráfico, para empezar, hay varios gráficos, ¿verdad? Hay gráficos de posición tiempo, velocidad tiempo, aceleración tiempo. Este es un gráfico de posición contra tiempo. La posición siempre lo vamos a colocar en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Fíjense bien, para evitar confusiones, ¿verdad? El movimiento del carro es en línea recta. Esta trayectoria, esta gráfica azul que ven ustedes, no es el movimiento del carro. Porque esta gráfica azul parece que está en dos dimensiones, ¿verdad? Pero recuerden que el movimiento es en una dimensión. Esta dimensión es temporal. El movimiento del carro es en una dimensión espacial. O sea, este gráfico no es como el gráfico XY, ¿verdad? Donde las dos dimensiones son espaciales. Aquí tenemos el eje vertical es una dimensión espacial de espacio y el eje horizontal es una dimensión temporal. Entonces el gráfico pareciera que está en dos dimensiones, pero no. El gráfico es en una dimensión espacial. El carro se mueve en el eje X nada más, ¿de acuerdo? Para no confundirse, ¿va? Porque muchos estudiantes dicen, este es el movimiento del carro. No, el movimiento del carro es en el eje X nada más. Bueno, entonces, yo lo que quiero es obtener la velocidad instantánea en los puntos de A a G, en todos los puntos. ¿Cuántos puntos hay? 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos. En todos esos 7 puntos voy a obtener la velocidad instantánea. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a ver. ¿Alguien podría decirme cómo hacerlo? ¿Cómo obtengo yo esos datos a partir del gráfico? ¿Cómo podría obtener yo la velocidad instantánea? En el punto A, por ejemplo, ¿qué sé yo del punto A? No me especifican ahí cuál es el tiempo ni la posición del punto A. ¿Cómo puedo saber la velocidad instantánea entonces en el punto A? Para empezar, es un gráfico posición-tiempo. Cuando yo tengo, ¿qué les expliqué ayer en la clase yo? Cuando tengo un gráfico de posición-tiempo,
Vamos a ver, aquí hay mucha tela que cortar aquí, ¿verdad? En esto de los gráficos. Recuerden que en la cinemática la posición es ¿una función qué? Una función ¿de qué tipo? La posición queda en términos del tiempo, pero la ecuación es una función ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es? ¿Es lineal? ¿Posición en función del tiempo es una función lineal o no? Nadie se acuerda. Muchachos, nadie recuerda qué tipo de función es. La posición es una función cuadrática, porque el tiempo en la posición está elevado al cuadrado, entonces la posición es una función cuadrática del tiempo. Significa que cuando yo tengo un gráfico de posición contra tiempo, la gráfica debe ser una parábola, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o segmentos de parábolas, porque los movimientos de los objetos pueden darse por tramo, ¿verdad? Ahora bien, ¿está incorrecto este gráfico? No, ¿verdad? El gráfico está correcto, porque fíjense bien, dijimos de que la posición es una función cuadrática del tiempo, pero puede ser una función lineal también. Lo que no puede ser es una función cúbica, o sea, en el modelo de cinemática, la posición a lo sumo tiene que ser una función cuadrática del tiempo. No puede exceder el grado, el exponente del tiempo en una función de posición no puede exceder el valor de 2. Puede ser que el tiempo sea función, la posición sea una función lineal del tiempo o cuadrática, pero no puede ser una función mayor de 2, o sea, cúbica o t a la 4. El tiempo tiene que estar a lo sumo elevado a la potencia 2. Entonces aquí en este gráfico de posición-tiempo yo tengo un segmento recto. Esta línea es recta, esta línea es recta, esta línea es recta. Aquí tengo una parábola cóncava hacia arriba y aquí también un segmento de una parábola. Entonces, este movimiento de este vehículo es un movimiento con aceleración constante, porque encaja en las ecuaciones de cinemática, cumple con los requisitos, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso, jóvenes, o no? ¿Alguien, ¿Alguien se perdió en alguna parte o no? ¿Estamos bien? Ajá, ¿me pueden escuchar? Sí, Bien, entonces vamos a ver. Quiero que me respondan a la pregunta: ¿cómo obtengo la rapidez instantánea en estos puntos? En el punto A, comencemos con A. ¿Cómo obtengo la rapidez instantánea? Eso yo lo dije en la clase de ayer. Por eso es que la teoría hay que tener, la verdad, hay que estar bien fino en esos detalles, ¿verdad? De la teoría. Si yo tengo un gráfico posición, tiempo, aquí me están dando información, ¿eh? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. O sea, fíjense bien, este movimiento es por tramos. Significa que el movimiento del carro en esta línea recta es diferente a esta línea, es diferente acá. O sea, el movimiento del carro va variando. El movimiento del carro siempre es en línea recta y siempre es con aceleración constante, pero el movimiento del carro no es con velocidad constante. Con aceleración constante sí, pero por parte, ¿verdad? Por ejemplo, de 0 a 3 segundos, yo tengo una línea recta. De 3 a 5 segundos, otra línea recta, pero nada más que horizontal. De 5 a 6 segundos, otra línea recta, con pendiente negativa. De 6 a 9 segundos, tengo una parábola. Y de 9 a 10 segundos, un segmento de parábola. O sea que todo esto está bien, encaja en el modelo cinemático. Ahora bien, analicémoslo por partes. No lo podemos analizar de un solo. Por ejemplo, ¿qué tienen en común el punto A y B? ¿Qué tienen en común? Ambos puntos tienen diferente tiempo, diferentes coordenadas, ¿verdad? Tiempo y posición. Pero ¿qué tienen en común el punto A y B?
Vamos a ver, recuérdense la clase de ayer. En un gráfico posición-tiempo, la velocidad visualmente, ¿qué es la velocidad en un gráfico? Una pendiente. Es la pendiente de la recta. En un gráfico posición-tiempo, la pendiente de la recta en un tangente me da la velocidad instantánea y la pendiente de la recta secante me da la velocidad media. Aquí me están pidiendo velocidad instantánea. Lo que necesito es la pendiente de la recta tangente. Ahora bien, vamos a ver. Aquí, de 0 a 3 segundos, tengo una línea recta. Entonces, ¿cómo obtengo la velocidad ahí? Con la pendiente de la recta. Pero como esta es una línea recta, ya me está ahorrando trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces yo? Averiguar la pendiente de esta recta y el valor de esa pendiente es el valor de la velocidad instantánea. Y como el punto A y B están sobre esa misma recta, entonces la velocidad de A es la misma velocidad de B. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es calcular la pendiente de esta recta. ¿De acuerdo? Ahora, si fuese una parábola, usted necesita la pendiente de la recta tangente, tiene que calcularla, ¿verdad? La pendiente de la recta tangente. Necesita un poco más de información. Ahora bien, aquí solo es de aplicar la fórmula, vamos a ver. Para obtener, fíjense bien, la velocidad instantánea a partir de un gráfico xt, debemos calcular la pendiente en dichos puntos, en cada punto. Entonces, comencemos con la velocidad en A, en el punto A. El punto A yace sobre una recta. Este yace sobre una recta. Usamos la forma punto pendiente, ¿se acuerdan, verdad? Yo aquí en el problema le agregué un paso extra. Hay un paso innecesario. Por ejemplo, esto que voy a hacer yo solo es para que ustedes tengan más facilidad para entender esto. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de la forma punto pendiente en matemática? Esto sirve para escribir la ecuación de una recta. ¿Y cómo se obtiene la pendiente de una recta? Con esta formulita, y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x1, pero aquí como el eje vertical es x y el eje horizontal es tiempo, entonces en vez de y va x y en vez de x va t. Y aquí en vez de y va x y en vez de x va t. ¿De acuerdo? Y en vez de m, la pendiente es la velocidad. En vez de m vamos a poner velocidad. Entonces, esto que voy a hacer yo aquí es para tener un mejor panorama. Pero lo único que teníamos que hacer aquí es calcular m. No necesitamos la ecuación de la recta. Entonces vamos a ver. Tengo la forma punto pendiente, que la tienen que saber, y tengo la fórmula de la pendiente. Sustituyo, vamos a ver. ¿Qué necesito para calcular la pendiente? M. Necesito dos puntos que estén sobre la recta. Aquí tienen información, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, agarremos dos puntos que estén en la recta. Por ejemplo, este punto, uno tiene que ser bastante listo aquí en esto, porque el punto A no me queda claro qué tiempo es, no se especifica, ¿verdad? Ni el tiempo ni la posición. Pero como están en la misma recta, entonces cualesquiera dos puntos de la recta me sirven. Entonces tomemos este punto, porque este punto está justo en el valor de 20 metros y en el valor de 0. La coordenada de este punto es 0 segundos, 20 metros. Y aquí este otro puntito, en el final de la recta, tiene un valor de 3 segundos, 40 metros. Entonces tomo esos dos puntos, esos dos pares ordenados, y con esos dos pares ordenados calculo la pendiente de la recta. Entonces, el punto final y el punto inicial puede ser cualquiera. El orden no importa, no importa. Por ejemplo, si aquí hubiese puesto al revés todo, el resultado es el mismo. Acuérdense de matemática, ¿verdad? Eso lo aprendieron en la clase de matemática. Entonces, el punto 2 es el par ordenado 40 y 3 segundos. 40 y 3 segundos es el punto 2. Y el punto 1 es 20 metros, 0 segundos. Lo sustituyo y evalúo. Esta es la pendiente, miren. 6.66 metros sobre segundo y la pendiente es el valor de la velocidad. O sea que en vez de m pongo b. La velocidad en el punto A es el valor de la pendiente. Eso es todo. Simple, ¿verdad? Bastante fácil el problema, ¿verdad? Bueno, y la velocidad de B va a ser la misma que A porque B está sobre la misma recta. Y la recta esa tiene la misma pendiente, una pendiente positiva.
es porque la velocidad va aumentando, quiero decir, es positiva, ¿verdad? La velocidad es positiva. Bien, entonces, tomando el punto, fíjense bien, este paso que estoy haciendo aquí es innecesario. Si ustedes quisieran, si el problema les pidiera, por ejemplo, calcular la ecuación que describe ese movimiento para ese pequeño tramo, solo sustituyen acá, en la forma punto pendiente, los valores y les queda esta ecuación. X en función del tiempo. Fíjense bien, X es una ecuación lineal para ese pequeño tramo, no para todo el gráfico, sino solo para ese pequeño tramo. Entonces, ya tenemos la velocidad en A. La velocidad en A es esto, lo pueden redondear, ¿verdad? Ahora bien, la velocidad en B. Tenemos la misma pendiente que en A. Entonces, vamos a ver. B está sobre la misma recta que está A. Entonces, la pendiente es la misma. Por lo tanto, la velocidad en B es la misma que la velocidad en A. No tenemos que complicarnos la vida. Eso lo pueden escribir ustedes en la prueba, en el examen. Como está en la misma pendiente, tenemos la misma velocidad. No tienen que volver a hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser bastante analítico uno, ¿verdad? Ahora, la velocidad en el punto C, ahí sí cambia. Fíjense bien, la velocidad en el punto C. C yace sobre otra recta, que también es una recta, pero es una recta horizontal. ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal, muchachos? Vamos a ver, acuérdense de matemática. La pendiente de una recta horizontal, ¿cuál es? No hay pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Cero. Cero. Es cero. De Solo es la acuerdo, constante cero. en la función. La pendiente es cero. Entonces, de 3 a 5 segundos, la pendiente de esta recta es cero. Significa que la velocidad es cero. El carro estuvo detenido. Eso significa que el carro está detenido de 3 a 5 segundos porque la velocidad es cero. Fíjense bien, 40 metros. El carro permanece detenido en 40 metros durante el tiempo de 3, en el intervalo de 3 a 5, el carro está detenido en 40 metros. Está parado el carro. Está parado, su velocidad es cero. Pero matemáticamente lo vemos porque la pendiente de una recta horizontal es cero. Eso no tengo que explicarlo tanto porque eso lo enseñan en matemática 110, ¿verdad? Eso de las pendientes. Entonces, la pendiente de esa recta horizontal es cero, por lo tanto, la velocidad en C es cero. No tienen que hacer tanto cálculo ahí. ¿De acuerdo? Bien, ahora la velocidad en el punto D. Vamos a ver la velocidad en D. D yace sobre una recta. Fíjense bien que tal vez los gráficos a veces no se ven tanto también, ¿verdad? El punto F, estos 3 puntos están sobre una recta. Hasta aquí llega la recta. ¿Ven? D, E y F están sobre una recta que tiene pendiente negativa. Con solo ver el gráfico yo sé que la pendiente es negativa. Entonces, para calcular el valor de esta pendiente, igual agarro un punto que esté sobre esta recta, 2 puntos. Este punto, por ejemplo, y este otro punto, están bien marcados ahí, ¿verdad? Este punto es 6 segundos, 0 metros. Este punto es 5 segundos, 40 metros. Entonces tomo esos 2 puntos y calculo la pendiente. Entonces, en el punto D, el valor de la pendiente, m, que es la velocidad instantánea, sustituyo los valores, x2 lo tomé como 0, x1 como 40, aunque eso no importa el orden, ¿verdad? Lo único que importa es que los puntos estén sobre la recta, eso es lo único, el orden en que lo resten no importa. Entonces, t2 menos t1, esto. Cuando x vale 0, el tiempo vale esto, cuando x vale 40, el tiempo vale esto, x1, t1, x2, t2. Tienen que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, miren, la pendiente es negativa, como se los había dicho, ¿verdad? Con solo ver el gráfico se echa de ver de que la pendiente es negativa cuando esté inclinada en esa dirección. Entonces la velocidad en el punto D es menos 40. Significa que el carro tiene una velocidad que es negativa, ¿verdad? Es negativa la velocidad. Va a ser constante durante toda esa recta la velocidad, pero negativa. O sea que el carro va moviéndose al revés, ¿verdad? Va hacia la izquierda el carro. Va de regreso. Bien. Entonces, vamos a ver, ya tenemos la velocidad en D y la velocidad en E y F es la misma, porque están sobre la misma recta. No hay pérdida, ¿verdad? Ahí solo tenemos que decirlo en palabras. Entonces, la velocidad en D, la velocidad en E, fíjense bien,
Ya que los puntos D, E y F están sobre la misma recta, sus velocidades son las mismas. Entonces, no nos complicamos la vida y ponemos la misma velocidad, porque están sobre la misma recta. ¿Se comprende eso, jóvenes? O sea, la velocidad en toda esa recta va lo mismo, negativa, porque el carro se está moviendo en línea recta, pero el carro va al revés. El carro va en retroceso a una velocidad de 40 metros por segundo. Va a la izquierda. Recuerden que el movimiento en una dimensión positivo es a la derecha, negativo es a la izquierda. Bien, el signo es lo que indica el vector. Ya cuando estemos en dos dimensiones, en el movimiento de proyectiles, la dirección la vamos a denotar con un ángulo, ya no con un signo, sino con un ángulo. Bueno, por último, la velocidad en G, instantánea. La pendiente en el punto G es 0, así que su velocidad es 0. Vamos a ver, me voy a ir a la gráfica para que les quede claro. Fíjense bien, jóvenes. Tengo una parábola. Aquí hay una parábola. Pareciera difícil calcular la velocidad aquí, pero aquí vamos a ver. G yace sobre exactamente en el vértice de la parábola. Y ustedes saben de que en el vértice de la parábola, cuando la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo, en el vértice de la parábola, la pendiente vale 0. Eso también es matemática básica, ¿verdad? En una parábola, en el vértice, la pendiente es 0. Y G está en el mero vértice. O sea que ahí tampoco, usted en palabras puede contestar esta pregunta, ¿verdad? O sea, en el vértice, la pendiente es, la recta es una línea, quiero decir, la pendiente es de una línea recta, así como esta. Si usted lo puede dibujar ahí en su cuaderno, es una línea recta cuya pendiente es 0. Entonces, el carro en el punto, en este puntito, el carro se detuvo otra vez. El carro iba en reversa, miren. Se detuvo y a partir del punto G, o sea, a partir de este tiempo en adelante, el carro vuelve a moverse a la derecha, aumentando su velocidad. Así se interpreta esto. O sea, ustedes pueden interpretar qué le pasó al carro en todo este trayecto. Pero el movimiento del carro es en el eje X, en línea recta, solo que el carro va moviéndose a la derecha, parte de 20 metros, ¿verdad? En 20 metros tenemos el T inicial, o sea que si ustedes ponen un origen de coordenadas, el carro está en la marca de 20 metros, a partir de ahí se va moviendo a la derecha, luego se detiene por ¿cuántos segundos? El carro estuvo detenido 2 segundos, miren, de 3 a 5, 2 segundos, el carro estuvo parado, después el carro va en reversa, moviéndose hacia atrás, hacia la izquierda, con una velocidad constante de menos 40 metros, después el carro, como a los 7 y algo segundos, el carro se detiene otra vez. Y a partir de ahí el carro vuelve otra vez a moverse a la derecha, aumentando su rapidez. Hasta ahí podemos contar nosotros la historia del carro. Bueno, entonces, jóvenes, ya no voy a terminar la clase por el día de hoy aquí. Vamos a continuar haciendo problemas la otra semana. Tenemos algo de tiempo todavía, ¿verdad? Y vamos a empezar el tema de los proyectiles también la otra semana. Bien, jóvenes, entonces esto sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. ¿Hay alguna pregunta? ¿Subirá el fin de semana este video, Lick? Sí, sí. Sí, lo voy a subir.